Antes de planear una ofensiva en contra de la amenaza que significa un ser como lo es Superior Ben, observé de forma continua los acontecimientos que ocurrieron en esta línea temporal, pasando por la construcción de un nuevo centro de operaciones del mencionado, y la respectiva destrucción de la corriente de Codón. Confío en que las fuerzas militares y los potenciales héroes que aún siguen vigentes en dicho mundo, en cooperación con sus mentes brillantes, acaben con el problema que representa un ser con las características de tal amenaza. De momento, lo mejor será analizar al individuo y ver sus debilidades, mencionó Paradox, expectante. Mientras tanto, naves espaciales yacían sobre la superficie del planeta Galvan Prime. Dichas naves eran pilotadas por plómeros. Tenemos una misión dada por la máxima autoridad encargada de nuestra organización militar. La Gran Magistrata solicitó saber la situación actual del planeta Galvan Prime, mencionó el Magister Gilil. Antes de tan siquiera dichas órdenes fuesen reportadas en tono de afirmación, la nave en la cual se encontraba el Magister Gilil explotaría, acabando con su vida. El resto del personal militar, el cual acompañaba al Magister Gilil, notificó la situación al cuartel general de los plómeros, solicitando toda la ayuda que se les pudiese proporcionar. Dicha petición sería aceptada por la Gran Magistrata, la cual, haciendo un uso ineficiente de su personal, enviaría a sus reclutas hacia la dirección de Galvan Prime, los cuales se movilizaron hacia dicho planeta. Mientras tanto, el personal militar que se encontraba en la zona de dicho altercado serían reducidos lentamente por una fuerza que no podían observar y comprender. Varias de las naves eran congeladas desde adentro, para luego explotar, mientras que una sombra rojiza se movilizaba en el aire a gran velocidad, atravesando de forma continua las defensas de varias de las naves, siendo destruidas por el impacto. En cuanto a las tropas que intentaron movilizarse, verían como una capa de gases nublaría su vista para posteriormente observar cómo una llamarada se dirigía en su dirección, causando una reacción química entre los gases y el fuego, que causaría que todas las naves entrarán en un estado de combustión. La superficie de Galvan Prime sería cubierta por los restos de las naves de los plómeros y sus restos de piel carbonizados, los cuales flotaban en el vacío del espacio. En el momento en el cual los plómeros, enviados como fuerza de contingencia táctica dentro de sus naves para servir como apoyo en la situación del planeta Galvan Prime, quedaron atónitos ante la vista que presenciaron sus compañeros, habían sido reducidos y sus restos quedaron a la deriva del espacio sin siquiera adentrarse dentro del terreno del planeta al cual se les encomendó llegar para averiguar su estado y situación actual. Los plómeros, los cuales recién llegaban al sitio en cuestión, perderían el manejo de sus naves, notando cómo la gravedad era inconsistente con las leyes coherentes del espacio mismo, notando cómo una fuerza de atracción los movilizaba hacia un punto en concreto en el cual todas las naves colisionarían entre sí, causando una explosión que acabaría con toda fuerza de apoyo de los plómeros. El causante de reducir la fuerza militar de los plómeros y sus efectivos en cuanto a capital viviente, los cuales significaban un antagónico ante sus intereses personales, se dirigió en dirección hacia el planeta Galvan, llegando a gran velocidad al terreno de la torre, renovaba por su persona construida a su imagen y semejanza, ocupando todo el terreno que alguna vez ocupó la capital de Galvan Prime. Bastó un uso efectivo de mis transformaciones, atacando desde múltiples frentes, alternando entre distintas formas alienígenas potenciadas gracias a la armadura que poseo, al añadir los restos de malware como equipación sobre mi persona, para acabar con lo que se supone es la fuerza militar más poderosa del universo, los cuales cayeron como los vulgares insectos que son, comparados ante la grandeza de mi efectividad en combate.
incluso sin meter el nicho intelectual de por medio en el campo de batalla, soy simplemente superior a estas cáscaras vacías de personalidad y uso de razón que son los plómeros. Yo soy superior y no importa cuántos vengan a este planeta, inevitablemente todos caerán a mis pies, decía con confianza en sí mismo el humano con conciencia de Galván, ya proclamado como una versión superior de Benjamin Kirby Tennyson. Dentro de la renovada torre que yacía dentro de lo que alguna vez fue la capital de Galván Prime, Albedo vería a las creaciones que pudo desarrollar con los recursos que disponía y el tiempo que tenía, logrando producir con éxito una cantidad efectiva de logros que le demostraban a sí mismo que podía ser incluso mejor Galván de lo que alguna vez fue Azimuth. Armamento bélico avanzado que se dividía en ramas como las armas a distancia, naves interestelares, nanobots capaces de adentrarse en zonas inhóspitas y capaces de poder esparcir patógenos dañinos. A su vez, frente a su vista se alzaba la nueva y renovada fuente de extracción de ADN personal que recién había instalado. Con esta fuente de energía y ADN construida por mis propias manos, no volveré a depender de elementos externos creados por Azimuth, como lo es la corriente de Codón, ubicada en el planeta Primus. Con el nuevo y renovado Omnitrix sincronizado a mi nueva creación de nombre NKTB, abreviatura de New King de Boar, que tomó el papel de lo que alguna vez fue la creación de Azimuth que mencioné anteriormente, pero esto solo es un reflejo de lo que puedo llegar a crear con mi intelecto 1, el cual usaré de manera más continua. Mi siguiente objetivo es acabar con el problema que significan los plómeros como mi principal antagónico para mis nuevos planes de expiación y conquista personal, alzándose mi persona como el ente superior a cualquier otro ser vivo en el universo, decía para sí mismo Albedo con arrogancia y desdén hacia el resto de especies sapientes. Mientras Superior Ben caminaba entre los pasillos de las instalaciones de la torre, vería a través de las ventanas en dirección a la luna de Galván B. Los mecamorfos galvánicos son un problema del cual debo encargarme. Si algo me dejaron como una enseñanza esos recuerdos implantados sobre mi persona, es hacer lo que mi otro yo nunca pudo ser y a actuar de manera eficiente. Se podía observar cómo, a gran velocidad, un Pripyat-Ocean B se dirigía volando hacia la luna de Galván B, buscando impactar con el núcleo del planeta. Armamento del cual dicho ser desconocía su procedencia impactó sobre él, desviando su trayectoria, siendo enviado a gran velocidad a la superficie de dicha luna. Por lo que pudo observar dichas creaciones obscenas, hechas a medida para significar un despropósito y un antagónico para mis intereses personales, eran conscientes del ataque sorpresivo que tenía planeado perpetrar en este momento. La incógnita sería que Ser les proporcionó la tecnología necesaria para poder defenderse en caso de un ataque sorpresivo. Se preguntó para sí mismo el Pripyat-Ocean B con conciencia de Galván. De forma repentina y progresiva vería cómo a su alrededor se encontraba siendo rodeado de cientos de naves, las cuales yacían siendo potenciadas por mecamorfos galvánicos. Disparos de energía golpeaban su ser, sin mediar palabra alguna y sin siquiera haber tenido tiempo para reaccionar. El Pripyat-Ocean B se encontraba siendo arremetido, sería un disparo en conjunto por las líneas de defensa de la luna de Galván B, al unísono del arsenal de las naves sobre el atacante, que enviarían a Superior Ben en dirección de la constitución terrestre y capa exterior de luna, cayendo sobre las instalaciones de los mecamorfos galvánicos, creando una explosión al momento del impacto, siendo algo que el Pripyat-Ocean B pudo resistir al estar recubierto de los restos de malware. Malditos ignorantes, seres repugnantes e inferiores como ustedes, ¿cómo tienen la osadía de tan siquiera atacarme? Deberían de sentirse honrados que tan siquiera me tomara el tiempo de exterminarlos yo mismo.
Ni siquiera deberían tener derecho a ocupar el mismo espacio y oxígeno que mi persona, gritaba Superior Ben con enojo y desesperación. El calor producido por el Preposition B haría temblar la composición terrestre de la luna de Galván B, generando un sismo que partiría la capa exterior en dos partes. Acto seguido, las naves que yacían sobrevolando en el espacio descenderían a gran velocidad, unificándose los mecamorfos galvánicos en un solo ser al unísono, restaurando los daños producidos al planeta en apenas cuestión de segundos al entrar en contacto con la capa exterior del planeta. Los galvanes unificados sacarían una armadura de combate lista para ponerle fin a la vida de su antagónico. Superior Ben vería confiado a su contrincante caminando lentamente hacia su dirección. ¿Una armadura capaz de entrar en una confrontación directa conmigo? ¿Es lo mejor que unos seres incapaces de usar sus capacidades de mejora constante pudieron desarrollar? ¿Me creen tan ignorante como para no saber el punto débil de su especie? Aún sabiendo que tuve el tiempo suficiente para investigar la composición tecnológica de su especie, observen la capa exterior que tiene mi cuerpo. Así es, anteriormente fue uno de ustedes uno el cual tenía actitudes y propiedades más óptimas para la ofensiva y la defensa. ¿Y creen que solo por unificarse en un solo ser, por más individuos que tengan, creen que podrán acabar con mi existencia? Su fantasía del poder de la unión y la amistad que ustedes mismos llevaron hasta el extremo no es más que una caricaturización de ustedes mismos y una prueba de su inferioridad colectiva comparada conmigo. Solo hará falta un sencillo ataque directo de una de mis formas alienígenas para demostrar que estoy en lo cierto. Superior Ben cambiaría de forma, mostrándose ahora como un miembro de la especie de los Sonorosian. Al abrir su cavidad oral, una onda sónica en dirección hacia la armadura que yacía frente a él impactaría dando de lleno. ¿Terminaste de hacer el ridículo?, preguntó el ser que yacía dentro de la armadura Galván sin siquiera inmutarse. El Sonorosian no pudo reaccionar al ataque posterior que recibió, siendo enviado a volar varios metros, producto de un ataque directo que lo envió a volar bastando un simple rayo de energía para descolocarlo. Mientras, Superior Ben pensaba para sí mismo: ¿cómo es esto posible? ¿Cómo pueden hacerme frente? Yo no perderé, no soy débil, no cometeré los mismos errores que los recuerdos pasados de mi persona. Tengo los medios y los conocimientos para alzarme con la victoria, en cambio estos engendros de la mediocridad no son tan siquiera capaces de ser comparados a mi nivel intelectual y de capacidad de acción inmediata. Noto como tus inseguridades yacen detrás de una capa exterior de una supuesta superioridad intelectual, lo cual no es más que una fachada para esconder los complejos de un individuo patético como lo es un mero ayudante, fantaseando con ser algo más que solo un insufrible hablador. Tomar acción es algo que considero importante, pero las tuyas dejan mucho que desear. ¿Acaso te detuviste a pensar que el ataque que hace unos momentos ocurrió en la atmósfera de Galván Prime no era más que una distracción para algo que tu diminuta capacidad de perspicacia podría llegar a notar? Actúas sin pensar realmente. Eres creativo, pero no consistente. Hablas de mediocridad y no eres capaz de ver tus propios errores. Hace apenas unos instantes, fuiste lo suficientemente estúpido como para caminar hacia mí y atacar de frente sin tan siquiera pensar en un plan ofensivo. Eso demuestra que estoy diciendo una verdad obvia, mencionó el ser que yacía dentro de la armadura de combate, posándose sobre Superior Ben, aplastando al Sonorosian con su pierna sobre la cabeza del mencionado y ahora, estando por debajo de alguien a quien consideraste inferior, sin tan siquiera saber el alcance de sus capacidades, eso demuestra que jamás estarás a la altura del creador del Omnitrix, el mismísimo Azman.
Azmuth, puesto que este jamás hubiese hecho un acto tan premeditado e inconsciente como el tuyo. No eres quien en su momento se le dio la bendición para portar la más grande creación de almacenamiento de Adn, sino alguien que se adueñó de su cuerpo. Tan inconsciente eres que jamás te deshiciste de la evidencia de los actos cometidos por tu persona, el cadáver de Albedo sin vida en conjunto de un laboratorio oculto, que en su día en mis incontables viajes por mi planeta de origen que logré encontrar, demuestran que en dicho sitio alejado de cualquier rastro de civilización, planeaste desde las sombras los actos que pondrían en extinción a nuestros congéneres. Dudo que te importara la supuesta superioridad de nuestra especie demostrado en cómo no te inmutas con el simple hecho de haber acabado con tu propia especie o el simple hecho el cual pudieses llegar a pensar que al igual que tú, yo también soy un Galván. Decía el Galván que controlaba la armadura que logró someter al Sonorosian teniéndolo en una posición de total sometimiento. Podrás haber obtenido la ventaja inicial, producto de mi inherente confianza. Debo agradecerte por ello de modo que puedo aprender de forma lineal y progresiva a ser una mejor versión de mí mismo, una versión superior. Será todo un honor para mí poder demostrar el alcance de mis capacidades. No subestimes al actual portador del arma más poderosa del universo. Podrás tener la razón en cuanto a tus palabras, pero yo ya no me dejaré hundir por errores pasados, decía Superior Ben mientras cambiaba de forma transformándose en un conductoide el cual con sus conectores superiores en la cavidad frontal de sus extensiones, lograría drenar la energía de la armadura de su antagónico. Posteriormente, un potente rayo de energía saldría disparado hacia el cielo, llevándose al Galván enemigo de Superior consigo, fuera de su rango de visión. No me confiaré más en un combate, decía para sí mismo con total tono de seriedad en su voz el conductoide. Podrás decir que mi comportamiento anterior fue inconsciente, pero el tuyo es completamente ignorante. Teniendo el terreno de la luna de Galván B a tu favor y la potencial ayuda de los mecamorfos galvánicos, decidiste pelear por tu cuenta en lugar de en conjunto con tus aliados. Ese error te costará la vida, mencionó Superior Ben mientras que en su forma de conductoide, los conectores de sus extensiones drenaron la energía de la capa terrestre que yacía debajo de él. Tratándose de mecamorfos galvánicos unificados como estructuras, su energía vital sería drenada hasta su muerte, volviendo al planeta a un estado anterior en el cual se encontraba parcialmente partido por la mitad. A gran velocidad, potenciado por la energía recién absorbida y por el potenciador de capacidades que le proporcionaba la armadura compuesta de los restos de Malware, en una forma compuesta de energía sobrevolando el espacio, el conductoide lograría interceptar a la armadura de su contrincante, propinándole un golpe directo que dañaría la armadura. La energía resultante de dicho golpe haría estremecer el campo planetario cercano. La armadura como respuesta dispararía un rayo de energía en dirección al cielo, liberando toda la energía cinética, chocando con una ráfaga de energía producida por el conductoide, haciendo temblar el sistema planetario en el que se encontraban debido a la onda expansiva producida por el choque de dichos ataques. El conductoide se lanzaría sobre la armadura, enrollándose sobre sí mismo, convirtiendo su cuerpo en un proyectil de energía que impactaría progresivamente en la armadura, movilizándose a gran velocidad, cambiando en diferentes direcciones al volver su cuerpo energía pura. Los ataques consecutivos dañarían el sistema de defensa de la armadura. No es posible, la creación de Azmuth no debería permitir que su usuario cambiase de forma en un lapso de tiempo casi indistinguible. Hace apenas unos instantes te tenía sometido bajo mis pies, mencionó el Galván que se encontraba dentro de la armadura.
El uso adecuado de mis conocimientos puestos en práctica sumado al hecho de ser quien participó activamente en el desarrollo del Omnitrix me permitió ser consciente de la función del control maestro. Dicha función fue activada una vez que los restos de quien solía ser un ser vivo entraron en contacto con mi cuerpo, actuando actualmente como una capa exterior y a su vez, una armadura. Los conectores del conductoide serían puestos sobre la armadura, absorbiendo su energía. Varios misiles tácticos serían enviados por la armadura de combate en dirección al conductoide, el cual esquivó dichos misiles. Para luego notar cómo la explosión resultante al impactar dichos misiles entre sí distrajo a Superior Ben, el cual notó cómo la armadura tomó entre sus brazos la cabeza del conductoide, dañándolo al atravesar parte de la composición de la forma alienígena en su cavidad frontal, producto de una potente ráfaga de energía. Tomando entre sus manos los conductores de energía, los arrancó de un tirón, para luego propiciarle un golpe en la cara, enviándolo a volar varios metros, siendo seguido por la armadura de combate, la cual arremetió propinándole varios golpes consecutivos en el rostro con un brazo, mientras que con el otro lanzaba ráfagas de energía que daban de lleno en el conductoide, el cual no tuvo tiempo para absorber dicha energía, dado a la velocidad de los ataques de su contrincante. La energía de reserva de la armadura, la cual no fue del todo absorbida anteriormente por el conductoide, sería puesta en un solo punto en el cual la capacidad destructiva de la armadura potenciaba el cañón de ataque. Una potente ráfaga de energía, cargada a máxima potencia, atravesaría por completo el sistema estelar, consumiendo por completo dicho sector de la galaxia, llevándose consigo al conductoide. De haber estado cerca de Galvan Prime, dicho ataque hubiese destruido mi planeta. Durante toda esta confrontación estuvimos movilizándonos a través de la galaxia, llegando hasta el sector central de la galaxia norte. Pensar que tuve que llegar a destruir todo un sistema planetario con tal de acabar con alguien como Albedo, me hace sentir impotente por toda la potencial vida biológica que se pudo perder. Espero de corazón que se encuentren muestras de ADN de dichas especies en la corriente de Codón, si es que ese despojo de pretensiones no terminó por dejarla inutilizable. Un rayo cósmico atravesaría la armadura de combate, dejándola en un estado deplorable, incapaz de seguir en la contienda. El Galvan vería frente a él de manera impotente ante su diminuta complexión física, y hacía un Tokustar quien atrapó entre su mano la armadura de combate, acercándola a su rostro. En esos últimos instantes, el sistema operativo de la armadura activó el modo supervivencia, proporcionándole a quien la manejaba las últimas reservas de oxígeno, permitiéndole vivir unos instantes más. Para tu desgracia, pude cambiar de forma antes de recibir tu ataque. ¿Quieres saber cuál es la peor parte de todo esto? Que tus esfuerzos son inútiles independientemente de que si no hubiese logrado cambiar de forma en el momento correcto, antes de revivir de lleno tu último vestigio de esperanza idealizada, de todas maneras hubiese sobrevivido debido a la capa exterior que rodea mi cuerpo. La composición de los restos sin vida de Malware actúa como una armadura que potencia mis capacidades. Me pregunto, ¿cuánto es dicho aumento de capacidad en una forma tan voluminosa como esta? ¿Quieres averiguarlo? Estoy seguro de que tu diminuta capacidad de reacción ni siquiera podría comprender el dolor que atravesaría tu cuerpo ante un ataque de escala galáctica. Después de todo, eso es natural para los ignorantes que se llenan la boca con palabras vacías. Ni siquiera sé cuál fue la razón de tu ataque hacia mi persona aquí y ahora. Quieras o no, me dirás cómo sabes todo en referencia a las palabras dichas por ti durante todo el transcurso de nuestra confrontación.
De lo contrario, me encargaré personalmente de prolongar tu sufrimiento a límites insospechados, mencionó Superior Ben, con seriedad. En un tono inaudible para cualquier ser en el universo, a excepción de aquellos con los sentidos agudizados al mismo nivel que un Tokustar, la voz del Galván era escuchada. Tú acabaste con mi especie, algo que a alguien que pertenecía a mi misma especie, me parece un acto imperdonable, hecho por la peor clase de individuo existente en toda la escala de la existencia del universo. Un genocidio perpetuado por alguien de nuestra misma especie no tiene perdón. Sin embargo, considero que tu pecado más grande, que incluso considero profano, fue acabar con aquel que alguna vez confió en tu persona, en tus capacidades y conocimientos. ¿Recuerdas a Azmuth, maldito arrogante?, preguntó entre lágrimas el Galván. Él era mi hijo. Él era mi muchacho. Y por tu culpa ya no podré volver a verlo. Me lo quitaste todo y todo por el propósito más mundano, salido de los pensamientos más infantiles de una caricatura, la obtención de poder guiada por una ambición desmedida. No tienes corazón, y mucho menos perdón. En cuanto a mí concierne, eres lo más bajo en la escala de valor que existe en el universo, mencionó el padre de Azmuth, con odio en su voz. No estoy interesado en escuchar las quejas de un incompetente padre que culpa a un ser externo de su incapacidad para estar presente y cuidar a su propio hijo. Tus lágrimas son el reflejo de tu ineptitud y de tu incapacidad para poder efectuar de forma correcta tu papel como progenitor de Azmuth. Si tanto deseas volver a verlo, te concederé un último regalo: te reunirás con él en tu otra vida, mencionó con arrogancia Superior Ben sin mostrar un ápice de empatía. Me has demostrado tu incapacidad para demostrar empatía incluso ante alguien el cual llego a ser de tu misma especie. En condiciones normales aceptaría mi destino, pero soy fiel creyente que cada acción tiene una razón de ser hecha, y durante todo este conflicto nunca escuchaste una de mis palabras iniciales. Todo esto forma de algo mucho más grande y al mismo estilo que mi hijo Azmuth hubiese hecho. Yo también tengo algo con lo cual asegurarme que pueda cumplir mi objetivo. ¿Te has preguntado qué pasó con todos los mecamorfos galvánicos durante el transcurso de este conflicto? Tienes tu respuesta detrás de ti. El impacto de una extensión física daría de lleno con la espalda de Superior Ben. La extensión física se convertiría a sí misma en el equivalente a un Tokustar, mientras tomaba entre sus brazos los restos de la armadura dañada, añadiéndola a su ser y reparándola, siendo usada como una armadura que cubre al Tokustar artificial conformado por la unión de los mecamorfos galvánicos. No importa cuánto quieras ignorarlo, tu individualismo pragmático palidece ante la unión y un objetivo planteado y formado desde el uso de razón y la esperanza de un pueblo sometido y extinto. Desde ahora, yo, el padre de la mente más brillante del universo, lucho no solo por vengar a mi hijo y a toda mi especie, en conjunto con la ayuda de sus creaciones, no solo para ponerle un fin a tu existencia, sino para proteger al universo mismo del más grande mal de la existencia: la ambición y la falta de empatía personificadas en un solo ser. Es hora de ser héroe. A gran velocidad el Tokustar artificial se abalanzó en dirección a su contrincante. A su vez Superior Ben lanzaría un puñetazo a su rival, acto que sería replicado por su rival. El choque de puños de ambos individuos haría que toda la galaxia temblase, producto de la potencia del impacto. Un puñetazo impactaría en el torso de Superior Ben, seguido de un doble golpe en el pecho, lo cual haría que tuviese que vomitar sangre. Un golpe directo daría en su cabeza, seguido de una patada ascendente para finalizar con un derechazo en la yugular. Rayos cósmicos impactarían en el Tokustar artificial,
Viendo cómo Superior Ben arremetía en su contra golpeando con ambos puños la capa exterior del casco de su armadura, para luego tomarle del cuello y propiciarle un cabezazo, seguido de una ráfaga de rayos cósmicos los cuales darían de lleno en su armadura exterior dañándola, para luego agarrar su cabeza entre su mano, y a gran velocidad movilizándose entre el cosmos, haría que su rostro atravesase campos de asteroides. Esto sirve para poner en evidencia, que pese a estar en una supuesta igualdad de condiciones, sigues estando por debajo de mí, mencionó Superior Ben con arrogancia, mientras el Topustar artificial tomó impulso desde una luna muerta abalanzándose hacia su rival T9, mándolo por el cuello hilándolo hacia un planeta el cual al momento de colisionar provocaría una implosión masiva producida por los gases de dicho planeta. Es momento de ponerle fin a este individuo que no es más que el reflejo de lo que un victimista mediocre y frustrado puede llegar a ser si tan siquiera obtiene una pizca de poder en sus manos. Existe una razón por la cual yace entre los más capaces el poder de decidir por el universo, y es para que tipos como tú no atenten contra el orden natural del universo. Solo eres un error, algo que yo mismo corregiré, mencionó el padre de Azmud mientras un artefacto potenciaba su armadura. Creerte superior a mí por el mero hecho de tener una armadura que funciona como potenciador. Eso es ridículo tomando en cuenta que mientras tú caías en la inacción y la comodidad, durmiéndote en los laureles, yo mismo en conjunto con los mecamorfos galvánicos, logramos obtener el mismísimo Potisaltiare. La energía resultante sería canalizada entre los brazos del Topustar artificial y lanzada a gran velocidad, atravesando el estómago de Superior Ben, logrando que la sangre brotara de su cuerpo. Esta ofensa es algo que no dejaré impune. Me has demostrado lo que un ser inferior es capaz de hacer cuando se cree capaz de atentar contra aquellos que tienen poder al creerse los héroes de un mundo que no les pertenece. Por tu insubordinación, me encargaré de que una vez estés muerto, moldear a mi imagen y semejanza a cada ser que yace en el universo, mencionó Superior Ben, molesto ante lo que considera la osadía de su rival, lanzándose contra su contrincante. La energía recorría su cuerpo en forma de proyectil, impactando contra el Topustar artificial y enviándolo a volar, chocando con una estrella gigante, generando una explosión en cadena que resultó en una explosión estelar cuyos destellos cubrieron por completo los límites insospechados de sistemas enteros. Superior Ben se abalanzaría en dirección a su contrincante, tomándolo de la pierna e impactándolo varias veces contra planetas pequeños, para luego girar repetidas veces y lanzarlo hacia una nebulosa. Al llegar frente a él le propiciaría un golpe de mazo en la cabeza, dañando la armadura externa del Galván artificial, el cual lanzó todo su arsenal militar para defenderse. Los misiles y rayos de energía impactarían en Superior Ben, enviándolo a volar entre cinturones de meteoritos, lugar en el cual ambos contrincantes chocarían puños. Al impacto de dichos golpes, el tejido de la realidad empezaría a deformarse. La energía del Topustar artificial, potenciada por el Potisaltiare, saldría disparada en dirección hacia Superior Ben, dando de lleno en este, destruyendo parte del rostro del Topustar, el cual no había muerto desangrado por el ataque que lo había atravesado en dicho instante y por el anterior que lo había atravesado, puesto que la armadura de los restos de Malware se encargaba de cubrir, mas no curar sus heridas. Entre el enojo y la profunda desesperación, Superior Ben no tuvo tiempo para reaccionar en el momento en el cual su contrincante ejerció fuerza sobre su brazo. Posteriormente, con toda su fuerza consiguiente dada la potenciación que tenía, le arrancaría un brazo al Topustar. Los gritos de Superior Ben, producto del dolor infringido, se escuchaban a través de todo el cosmos.
No importa cuánto me cueste, ¿me escuchaste? Intento mediocre de justiciero idealizado. Para ti no existirá un mañana, porque yo mismo me encargaré de darte un final, mencionó Superior Ben. Abalanzándose contra su rival, tomándolo de la cara, movilizándose a gran velocidad, lo arrojaría en dirección al sol más cercano de uno de los sistemas planetarios que yacían en la galaxia. La explosión consiguiente que causó el choque del topustar artificial, al colisionar con el sol, cubriría por completo el sistema estelar. Superior Ben observaría lo ocurrido y sin confiarse, se movilizaría a gran velocidad en dirección hacia donde había enviado a su rival. Al llegar y estar frente a su antagónico, vería cómo la armadura exterior del mismo se encontraba completamente destruida. Podrás haber destruido la protección que me proporcionaba la armadura, pero mientras mi corazón y la voluntad de los mecamorfos galvánicos que me encuentro manejando el día de hoy sigan firmes, le pondremos fin a tu despilfarro y despropósito de caos en el universo. La unión y el buen uso de los recursos en cuestión son lo que determinarán la victoria de nuestra voluntad, y no la de un enfermo fantasioso con delirios de poder, diría el padre de Azmut, mientras Superior Ben observaría cómo una cúpula se formaba a su alrededor. Con esto pondremos fin a tu existencia, estate tranquilo sabiendo que un mísero padre mediocre, como tú mencionaste que soy anteriormente, acabará con tu miserable vida. No quedará nada de ti ni nada que se pueda recordar en cuanto a tu cuerpo se refiere. A lo mucho serás recordado como el máximo ejemplo de lo que es ser un malviviente. Incluso si por algún milagro lograses salvar tu vida, aún quedan los plómeros como principal fuerza militar y de resistencia ante amenazas como tú. De todas formas, justo antes de que empezara nuestra confrontación, tu acto en contra de su buen hacer habrá llamado la atención de la gran magistrada. Espero que ella ponga orden en el universo posterior a lo que está a punto de suceder aquí mismo. Los registros virtuales lo recordarán como un suceso histórico. Ni siquiera te molestes en escapar. Esta cúpula está diseñada para que tu persona quedase dentro al momento de la detonación, la cual tiene la suficiente potencia para acabar con un universo. Por suerte, si esta cúpula llegase a ser destruida por la explosión, apenas nos llevaríamos unos cuantos sistemas planetarios, y no el universo entero, dado a que ese diseño, teniendo en mente el poder resistir la explosión, como podrás observar, son los mecamorfos galvánicos restantes, quienes conforman la estructura de la cúpula, siendo así una creación de mi hijo lo que te termine por mantener cautivo, mencionó el padre de Azmut. Esto no puede estar pasando. Yo, un ser que yace en una escala de existencia superior a la tuya, muriendo de una forma patética, producto del ingenio externo de otro individuo completamente inferior a mi nivel intelectual. Esto es un despropósito y una total falta de respeto ante mi mera presencia, mencionó Superior Ben. Incluso si toda esa palabrería idealista y carente de lógica sea una realidad, aún queda para mi propio ser las interrogantes de qué hice mal para llegar a este punto. Traté de mejorar de forma constante y lineal, y aprender de mis errores. ¿Cómo ha podido un vulgar insecto incompetente dejarme en una posición de vulnerabilidad? Por más que lo pienso, no le encuentro lógica alguna a este suceso acontecido. ¿Acaso tenía razón el antiguo portador del Omnitrix? ¿No soy más que un mediocre destinado a no lograr nada por mi cuenta? Mi destino siempre sería el ser utilizado por supuestos seres más competentes que yo. Lágrimas saldrían del rostro de Superior Ben.
No soy superior, no soy ni un Galván, ni un humano, soy un total fracaso y una aberración de la existencia, encaminada a la muerte por mi propia ambición, mencionó entre sollozos el autoproclamado ser superior. Ya es muy tarde para arrepentirse en cuanto a los pecados cometidos por tu propia ignorancia y la incapacidad de sentir empatía que cometiste en su momento. No tengo más nada por lo que vivir y nada por lo que luchar. Antes de haberte enrolado en esta confrontación, deberías haber sabido que no existe poder más grande que el amor de un padre hacia su hijo. Esto es por Azimuth, por mi especie y para librar al universo de tu presencia. El sistema de autodestrucción de la cúpula se activaría siendo potenciado por el mismísimo Poti Saltiare del Tokustar artificial. Superior Ben volvió a su forma humana por unos instantes, recubierto por la armadura de los restos de Malware, lo que le permitía poder respirar en dicha situación. Viendo por última vez el Omnitrix, más que un arma eres una total maldición, serían las últimas palabras que Superior Ben diría, para después cerrar sus ojos y aceptar su destino. La explosión consiguiente incluso destruiría la cúpula, la cual estaba diseñada para resistir una explosión capaz de arrasar un universo. La explosión resultante terminó siendo más potente de lo esperado, al punto de destruir gran parte de los sistemas planetarios de dicho sector de la galaxia. Es una pena total haber tenido que llegar a dicho punto con tal de frenar una amenaza. Incluso llego a sentirme culpable de lo acontecido, de haber actuado en su momento, en vez de haber estado observando en busca de debilidades a explotar. Quizás la vida de esos mecamorfos galvánicos, que conformaban al Tokustar artificial y a la cúpula, se podría haber salvado. En cuanto al padre de Azimuth, tengo la corazonada de que se encontraba en el lugar idóneo para su merecido descanso eterno. El dolor que un padre pudo sentir fue lo que lo llevó a tal extremo de incluso sacrificar su vida por el bien del universo. Me entristece saber que muriera sin saber que, incluso en sus últimos minutos, fue un héroe y que Azimuth estaría orgulloso de su padre. En cuanto al susodicho Superior Ben, tuvo el final que le correspondía. Morir solo, dándose cuenta de lo que en verdad era. No un ser superior, sino uno lleno de debilidades y defectos. Sus lágrimas son el reflejo de dicha verdad. El legado del verdadero Benjamin Kirby Tennyson puede descansar, sabiendo que su impostor ya no se encuentra en el mundo de los vivos. Por otra parte, es una pena que la explosión recién acontecida terminara por llevarse consigo el sistema solar en el cual las aventuras de mi viejo amigo Ben 10 estaban destinadas a vivirse sin Omnitrix, sin Albedo, sin Superior y sin mecamorfos galvánicos y sin Galvan Prime. ¿Cómo se logrará reconstruir el destino de esta línea temporal? Eso es algo que solo el tiempo podrá decirnos. Aunque, a decir verdad, la incertidumbre me resulta aún más placentera que simplemente saber la verdad. Quedan muchos cabos sueltos, las posibles acciones a tomar por parte de los plomeros, y el actuar progresivo de potenciales amenazas alienígenas, como el saber del cual fue el ser que influenció a Albedo a desembocar en su destino actual, por lo cual personalmente opino que será mejor disfrutar del proceso. Una vez salidas todas las respuestas, una historia pierde su propósito, mencionó el profesor Paradox. Mi viaje por esta línea del tiempo parece haber finalizado. Espero que hayan podido disfrutar de haberme acompañado en este viaje. La figura del profesor Paradox se desvaneció entre la oscuridad del cosmos. Mientras tanto, una figura misteriosa aparecería traspasando un portal. Me encuentro completamente decepcionado del resultado aquí acontecido. Todo estuvo predestinado para que te alzaras con el poder dentro del contexto limitado de tu universo, incluso influenciando tu mente con recuerdos implantados, y ni siquiera eso no fue suficiente para que cumplieses un mísero objetivo.
Eres una total decepción al verlo. No eres el primer supuesto superior Ben que cae ante el mismo saco de polvo de masos que es el padre de Azmut. Esta es la segunda oportunidad que le doy a tu miserable existencia de rectificar tu camino y tener un verdadero propósito, el cual seguiría siendo el de no más que ser una marioneta guiada a mi voluntad y conveniencia. Ya veo que, incluso teniendo todo a tu favor, eres incorregible y un total desperdicio de oxígeno en el cual destiné mi tiempo y recursos. No voy a estar satisfecho hasta haberte sacado provecho lo máximo posible. No eres un héroe. No eres superior. Eres una cáscara vacía carente de voluntad real y objetivos coherentes. Estás destinado a solamente servir a mis intereses personales. Poco me importa que se me considere una respectiva variante tuya en el vasto multiverso, decía el individuo misterioso, mientras tenía entre sus brazos algo irreconocible, el cual terminó por llevar consigo, atravesando el portal que lo había llevado hasta dicho punto en el tiempo. Fin del capítulo.